¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al video tutorial de preparación para el examen. Vamos a hacer el ejercicio que habíamos dejado de tarea eh, sobre el portafolio de inversiones. Vamos a analizarlo y pues vamos a aplicar el solver para determinar cuál es, según el criterio que decidamos, la mejor estrategia de inversión. Entonces, el ejercicio dice, se planea invertir $1.200.000 en la semana del 26 de marzo al 1 de abril. Obviamente ya pasó. Se tienen cuatro alternativas de inversión. Seleccione la proporción del monto total a invertir en esas cuatro alternativas para los siguientes criterios. Inciso A, maximizar el rendimiento. Inciso B, maximizar el desempeño de todo el portafolio. Inciso C, minimizar el riesgo. Inciso D, en caso de tener la restricción de que no debemos asignar más del 40% de la inversión en una sola alternativa, aquí es en una sola alternativa de inversión, maximice el desempeño del portafolio, es decir, aquí tenemos unas restricciones más para el solver. Y finalmente dice que tenemos que calcular el monto promedio del rendimiento que estaríamos recibiendo al final de esa semana para cada uno de los criterios. Y viene la información de las cuatro alternativas de inversión, que es semanal. Así es semanal desde el 1 de enero. Semana con semana se ha medido el rendimiento de cada alternativa y esto es cuánto ha incrementado o cuánto ha disminuido, en caso de ser negativo, el valor de las acciones en la bolsa de valores. Tenemos las cuatro alternativas que son Alibaba, Tesla, AMD y Caterpillar. ¿Ok? Entonces, tenemos que iniciar, muchachos, calculando el rendimiento, el riesgo para cada una de las alternativas. ¿Ok? El rendimiento no es más que el promedio del rendimiento de esa alternativa. Es el promedio de toda esa alternativa. ¿Qué quiere decir el rendimiento? Pues que en promedio estamos ganando 2.74% de rendimiento en la alternativa Alibaba Group. Pero pues también tenemos que calcular el riesgo. El riesgo no es nada más que la desviación estándar. Recuerden que es la desviación estándar de la muestra, muchachos. ¿Ok? Por eso utilizamos desviación estándar M. Este también estaría en porcentaje. Entonces vamos a convertirlo a porcentaje y vamos a usar 4 decimales. ¿Por qué usamos 4 decimales? Bueno, es para poder observar con mayor facilidad el proceso, pero recuerden que aquí en Excel pues están todos los decimales que queramos. Solo depende. Ahí están todos los decimales que queramos, pero pues no es necesario, ¿no? En todo caso, solo queremos ver o solo queremos que nos muestren 4 decimales. Ahí está. Y bueno, pues también calculamos el coeficiente de variación de cada una de las alternativas. El coeficiente de variación es el riesgo entre el rendimiento. Y esto no debe estar en porcentaje. Entonces vamos a convertirlo a general. ¿Qué quiere decir este coeficiente de variación, muchachos? El coeficiente de variación lo tenemos en la presentación.
¿Qué significa este coeficiente de variación? Es la desviación estándar entre el promedio, es decir, el riesgo entre el rendimiento. El coeficiente de variación significa cuánto riesgo corremos por cada punto de rentabilidad. Es decir, estamos corriendo 1.5 unidades de riesgo por cada punto de rentabilidad. ¿Sí? Aquí lo pueden checar. Tenemos 2.7% de rendimiento y por cada punto de rendimiento estamos corriendo 1.5 de riesgo. Y en este caso también calculamos el desempeño, que precisamente es el inverso del coeficiente de variación, y ese lo calculamos el rendimiento entre el riesgo. Y este le vamos a quitar el porcentaje. ¿Qué significa este desempeño? Bueno, pues es lo contrario del coeficiente de variación. Esto es cuánto eh, rendimiento vamos a ganar por cada punto de riesgo que estamos corriendo, ¿sí? Esto es uno de los principales parámetros para evaluar una alternativa de inversión. Por eso es que lo estamos calculando. En realidad todos son parámetros que podemos utilizar. Algunos son más optimistas, algunos son más pesimistas, pero pues es información a final de cuentas que nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces, puesto que esto es lo mismo para las cuatro alternativas, lo podemos arrastrar, no hay ningún problema. Siempre que hagamos el arrastrar en una fórmula, hay que verificarla, muchachos. ¿Sí? Este es el promedio de la alternativa 2. Aquí está. La desviación estándar de la alternativa 2. Aquí está el coeficiente de variación y el desempeño. Nuevamente, el rendimiento, desviación estándar o riesgo, el coeficiente de variación y el desempeño. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Muy bien. Aquí, muchachos, podemos observar que pues tenemos varias alternativas. Unas nos da mayor rendimiento, como este es el caso. Otras nos da mucho menor rendimiento. Algunas nos da un riesgo muy elevado, como estas dos. Y otras nos da un riesgo muy bajo, como esta. Si me preguntaran a mí cuál invertiría, pues yo invertiría en la que me dé mayor rendimiento con el menor riesgo. Es decir, con la que tenga mejor desempeño, que sería la alternativa 2, que sería Tesla. ¿Ok? Pero recuerden, ¿qué pasa si meto todo mi dinero a Tesla y sucede algo? Voy a perder dinero. ¿Sí? Solo es como el dicho que dice, no metas todos los huevos en una sola canasta. Si se te cae la canasta, rompes todos los huevos. Entonces no queremos que suceda eso, por eso necesitamos hacer un análisis de portafolio para poder asignarle un porcentaje de la inversión total a cada uno de ellos. ¿Sí? Por eso es que hacemos todo el análisis para poder encontrar un balance entre las cuatro alternativas que nos pueda ofrecer un desempeño mayor, un rendimiento mejor en base también al riesgo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por asignarles un peso igualitario a cada una de las alternativas. Tenemos cuatro alternativas, entonces vamos a asignarles un peso a esas cuatro alternativas. Acuérdense o recuerden que el peso que asignamos de forma inicial es equitativo para las cuatro alternativas.
Y si es el mismo para las cuatro alternativas, bueno, pues podemos hacer una operación de ponderación o de proporciones que sea 1/4. Son cuatro alternativas, entonces tendríamos el 25% para cada una de las cuatro alternativas. Y la sumatoria, es decir, debería ser 1, el 100%. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, la sumatoria de todas las alternativas nos tiene que dar un 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ya asignamos esto, es para poder obtener la matriz de covarianza de todo el portafolio, pero para poder obtenerla necesitamos empezar con los datos de la matriz de covarianzas de las alternativas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar evaluando cada una de las alternativas. Si a esta le ponemos de nombre la alternativa 1, vamos a insertar. Esta va a ser la alternativa 1, esta la 2, esta la 3, esta la 4. Esto lo hacemos para que sea más fácil identificarlas y que podamos trabajar rápidamente con esas alternativas. Vamos a dejar un color más. ¿Sí? Sí, para no estar usando el nombre o algún código, no hay ningún problema que lo hagamos así. Entonces vamos a obtener la covarianza de las cuatro alternativas. Necesitamos construir una matriz. Aquí algo sucedió aquí. Necesitamos construir una matriz. A ver, aquí, ¿qué sucedió aquí? Tienen que tener mucho cuidado y tienen que tener en cuenta esto, muchachos. Aquí estaba la casilla activada como un dato de porcentaje, ¿sí? Eso no me sirve. Por eso cuando le puse aquí el 3 se puso un 3%. Aquí estamos nada más indicando en cuál alternativa vamos a evaluar. Eso no me sirve, hay que quitarlo. Tienen que conocer siempre qué tipo de casillas están manejando. Entonces, esta matriz que vamos a evaluar es la matriz de covarianzas. ¿Cómo evaluamos las covarianzas? Aquí tenemos cómo obtener la matriz de covarianzas. Recuerden que este formulario va a estar disponible en el examen. No, no pueden usar ningún otro tipo de documentos o información más que el documento que se les proporciona para presentar el examen. Entonces, esta matriz de covarianza que viene aquí en el formulario solo está habilitada para dos alternativas. Sin embargo, se sigue el mismo criterio para todas las alternativas que sean necesarias. En este caso, para obtener la covarianza de X1 con respecto a X1, pues nada más utilizamos la fórmula en Excel de covarianza M de la muestra, muchachos. Si utilizan la covarianza P, está mal. ¿Ok? En inglés creo que es covarianza S.
Entonces, vamos a utilizar la covarianza M. Dice, queremos obtener la covarianza de la alternativa 1 con respecto a la alternativa 1. Entonces, la covarianza de X1 con respecto a X1. Entonces, sería la covarianza M ¿de quién? De la alternativa 1 con respecto, coma. Esto es la alternativa 1, coma, con respecto a la alternativa 1. Es decir, la covarianza de sí misma con respecto a sí misma. ¿Ok? Y aquí sucede algo divertido. Para llenar toda la matriz, muchachos, si no están familiarizados con el uso del anclaje, pues van a tener que hacerlo manual todo. Para la segunda, para la segunda opción, necesitamos la covarianza de la alternativa 1 con respecto a la alternativa 2. Esto sería la covarianza M, de la alternativa 1, coma, con respecto a la alternativa 2. Ahí está. ¿Sí? Este es de la 1 con respecto a la 1, este es 1 con respecto a la 2, este sería la 1 con respecto a la 3 y así sucesivamente. Aquí podemos usar el anclaje. Tendrían que hacer esto con cada una si no están familiarizados con el anclaje. Pero podemos aquí nosotros utilizar el anclaje. Hay varias formas de utilizarlo, solo tienen que estar conscientes de cómo hay que usarlo. Entonces, aquí como vamos a arrastrar la fórmula al lado derecho y no queremos que se cambie la columna, ¿cuál? La 1, puesto que estamos aquí en el 1. Y si lo arrastramos hacia la derecha, lo único que queremos que cambie es la segunda parte, esta segunda parte. La 1 la queremos igual en todas y esto es lo que queremos que cambie. Entonces, como no queremos que cambie de columna, vamos a anclar nada más la letra. ¿Cómo se ancla? Poner un signo de más del lado izquierdo de la letra. La letra son las columnas. Entonces, con esto le estamos diciendo que no me cambie las columnas de esta primera covarianza o de esta primera alternativa. De la segunda que sí las cambie. Entonces, la podemos arrastrar. Y les digo, cada vez que arrastremos hay que verificar. Por ejemplo, esta sería la 1 con respecto a la 2. 1 con respecto a la 2. Ahí están. Y luego este sería la 1 con respecto a la 3. Y está bien. Esta sería la 1 con respecto a la 4. Entonces, esto está bien. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si esto lo arrastro hacia abajo? Lo que va a hacer es que va a arrastrar todos estos datos, los va a tomar, pero ya no aquí. Como lo arrastré hacia abajo, los va a tomar acá. Miren. ¿Se fijan? Entonces, vamos a tener que cambiar ese criterio. Aquí ya es la alternativa 2. Entonces, vamos a necesitar obtener la covarianza de la alternativa 2 con respecto a la 1. Vamos a cambiarlo. La alternativa 2, coma, con respecto a la 1. Y la que queremos que se quede siempre y que sea la misma es la alternativa 2. Perdón. Esa es la que, perdón, sí, efectivamente, es la alternativa 2 la que queremos que se quede fija, por eso le ponemos esto. El azul es la alternativa 2, es la que queremos que sea, que no se mueva entre columnas. ¿Para qué? Para poder hacer esto, para poder arrastrar la fórmula y que ya no se mueva. Esta sería la alternativa 2, la covarianza de la alternativa 2 con respecto a la alternativa 2. Por eso hay dos azules, es la misma. Esta sería la alternativa 2
la covarianza de la alternativa 2 con respecto a la 3. La 2 con respecto a la 3. La 2 con respecto a la 4. Y así lo hacemos para todos y cada uno de las covarianzas que siguen. Aquí, ¿qué sería? 3 con respecto a 1. 3 con respecto a 1. Y el 3 es el que queremos que no se mueva. Ahí sería 3 con respecto a 1. Ya la podemos mover porque ya está anclado. 3 con respecto a 2. 3 con respecto a 3. 3 con respecto a 4. Sería covarianza M de 4 con respecto a 1. 4 respecto a 1. Y anclamos la columna 4. Nada más la columna. 4 con respecto a 1 ya está anclada, la podemos mover. Aquí 4, 1, 4, 2, 4, 3 y 4, 4. Entonces, toda esta sería la matriz de covarianza de las alternativas de inversión. Para seguir con los cálculos, necesitamos la matriz de correlación de las alternativas de inversión. La matriz de correlación, muchachos, recuerden qué significa. Y esto va a ser pregunta de examen. Aquí estamos midiendo la correlación que tiene cada una de la alternativa con respecto a la otra. Es decir, la alternativa 1, ¿qué correlación tiene con la alternativa 1? Recuerden, esa información viene aquí en la presentación. ¿Qué significa? Bueno, el coeficiente de correlación que se representa por medio de la letra R, aquí está cómo se calcula. ¿Sí? Es la covarianza de XY entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Y solo puede adquirir valores entre -1 y 1. ¿Ok? Y aquí están, cuando R es igual a 1 o cercano a 1, se dice que ambas alternativas de inversión tienen una correlación positiva. Una correlación perfecta, puesto que es igual a 1. Si se acerca a 1, es una correlación fuerte, es decir, un 0.9, 0.8, 0.7, se puede decir que tienen una correlación fuerte positiva. Si tiene un valor de 0.5, 0.6, 0.4, se puede decir, bueno, ya 0.5 y 0.6 se puede decir que tienen una correlación positiva débil. Pero si tienen una correlación de 0.4, 0.3, 0.2, pues se puede considerar de que no tienen ninguna correlación. Al igual que si adquieren números negativos, es lo mismo. Si adquiere un número negativo de entre -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, se considera que no tiene correlación. Es decir, están más cercanos al cero que a ese 1. Si tiene una correlación de -0.5, -0.6, pues podemos decir que tiene una correlación débil negativa. Bueno, puede ser fuerte negativa o negativa perfecta, que sea igual a -1. Bueno, ¿qué significa ese valor? Ahí les va. Si tenemos una correlación positiva fuerte o correlación incluso débil, positiva débil, es decir, un valor muy cercano a 1, entre dos alternativas de inversión, quiere decir que estas se van a comportar casi de la misma forma. Si fuera uno perfecto, se comportarían de la misma forma. Pero como generalmente no vamos a tener esa correlación igual a 1, pues vamos a poder aseverar que casi de la misma forma. ¿De qué forma, muchachos? Esto quiere decir que las dos
van a subir de la misma forma. Es decir, si algo sucede en la bolsa de valores y la correlación es fuerte positiva o débil positiva incluso, podemos decir que ambas alternativas de inversión van a subir de valor. Es decir, van a incrementar su rendimiento al mismo tiempo, muchachos. Es como si existiera una relación entre ellas dos. Pero también, ¿qué va a suceder? Que si pierden su valor en la bolsa de valores, las dos también van a perder. Es decir, suben de la misma forma o bajan de la misma forma. Eso quiere decir cuando R es igual a 1 o muy cercano a 1. Aquí tenemos una tablita, ¿sí? Cuando tenemos valores, pues aquí digamos de 0.5 a menos 0.5 a menos 1, hay una correlación negativa. Cuando tenemos valores de 0.5 a 1, tenemos una correlación positiva. Y que no existe correlación cuando tenemos valores de 0.4, de menos 0.4 aquí a 0.4 acá. ¿Ok? Si tienen problemas para leer un, un, los ejes, pues yo les recomiendo que se den un clavado a matemáticas para que puedan ver los planos cartesianos y cómo funcionan. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es que tengan una correlación negativa. Si tenemos que dos alternativas tienen una correlación negativa, esto quiere decir que cuando una sube, la otra va a bajar de valor en el rendimiento. Y viceversa, si la otra sube, también la otra va a bajar. ¿Ok? O, en su defecto, que no tengan correlación. Es decir, que no importa lo que suceda en una, a la otra no le afecta nada su rendimiento. Estas dos son las alternativas deseables en un portafolio de inversiones. Que las correlaciones entre dos alternativas sean con una correlación negativa o que no exista una correlación. ¿Por qué? Así nos vamos a asegurar que lo que invirtamos en varias alternativas, eh, no todas las alternativas vayan a bajar al mismo tiempo porque perderíamos mucho dinero. Entonces el riesgo no se puede minimizar debido a esta característica ¿de qué? De que tienen una correlación positiva fuerte. Entonces, un portafolio requiere diversificación en las alternativas de inversión. Diversificación se refiere a qué? A que precisamente la correlación entre las alternativas sean negativas o que sean muy cercanas a cero. Cuando son muy cercanas a uno, es indeseable, muchachos. Entonces vamos a calcular esas correlaciones aquí. Perdón. ¿Y cómo las calculamos? Bueno, aquí está la fórmula. Muy sencillo de calcular. Aquí está. Aquí la voy a poner. Y de la misma forma, muchachos, aquí solo viene el formulario para dos alternativas, pero se puede extender para el número de alternativas que necesitemos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Es en base a la covarianza y a la desviación estándar. Recuerden, ¿cuál es la desviación estándar? La desviación estándar es el riesgo. El rendimiento es el promedio. Es el promedio. Y el riesgo es la desviación estándar. Es la S. Muy bien.
Entonces, para calcular esta correlación, la correlación de uno con respecto a uno, necesitamos la covarianza de uno con respecto a uno y que sea dividido entre la desviación estándar de uno de la alternativa uno por la desviación estándar de la alternativa uno. Es decir, la covarianza ya la calculamos acá arriba. La covarianza de uno con respecto a uno es esta. Covarianza de uno con respecto a uno. Que divide a S de X1, es decir, la desviación estándar de la alternativa uno por la desviación estándar de la alternativa uno. Y ahí está, 1. ¿Qué significa este 1, muchachos? Pues precisamente lo que estábamos hablando aquí, que tenemos una R igual a 1. Es decir, existe una correlación perfecta positiva. ¿De qué, muchachos? De la alternativa uno con respecto a la alternativa uno. Esto es lógico. ¿Qué pasa si comparamos la alternativa uno con ella misma? Pues los datos van a subir y bajar igual, porque es la misma. Entonces, muchachos, bajo esa premisa, aquí tendríamos puros unos. ¿Por qué? ¿Cuál es la correlación que existe entre la alternativa 2 con respecto a la 2? La correlación es fuerte positiva, es decir, un 1. La correlación de 3 contra 3 es 1 y la correlación de 4 contra 4 es 1. Ok, estos los puse manual, voy a quitarlos para irlos calculando. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si quiero arrastrar la fórmula aquí para que sea más rápido? Pues lo único que queremos que cambie es precisamente como estamos en el renglón 1, es decir, la alternativa 1 con respecto a 1, este es el que queremos que esté fijado en la columna, ¿sí? Y este lo queremos fijar porque también lo podemos jalar hacia abajo, que esté fijado en qué, muchachos, en el renglón. Por eso ponemos un signo de pesos en el número. Queremos que se quede en ese renglón. A ver, vamos a ver si sí funciona. Voy a jalar la fórmula y ¿cómo calculamos la correlación de la alternativa 1 con respecto a la 2? De la alternativa 1 con respecto a la 2 es la covarianza de X1 con respecto a 2, es decir, esta. Es decir, quiero calcular esta, es esta covarianza entre S de X1 por S de X2. Es decir, vamos a ver si está bien. Aquí está bien. Es la covarianza de 1 con respecto a 2 entre la multiplicación de X1 por X2. Entonces, sí está bien. Perdón, la multiplicación de S1 por S2. Está bien, S1 por S2. Está bien. Vamos con esta. Es la covarianza de 1 con respecto a 3. Aquí está arriba. Entre la desviación estándar 1 por la desviación estándar 3. Está bien. Aquí. La covarianza de 1 con respecto a 4 entre desviación estándar 1 por la desviación estándar 4. Muy bien. Entonces esta, si la bajo, aquí ya tenemos un problema. Quiere decir que está incorrecta la fórmula. ¿Qué pasó? Se fue para abajo. En lugar de irse para un lado, se fue para el otro. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo que hacíamos acá arriba. Vamos a arreglar esta fórmula. Este sería la correlación del 2 contra el 1. Entonces necesitamos la covarianza del 2 contra el 1, que ese sí está bien. Y luego
Este tendría que ser la desviación estándar 2. Vamos a quitarlo, vamos a borrarlo. Sería la desviación estándar 2 por la desviación estándar 1. Es el que no queremos que cambie eh, de columna, es el 2. Un paréntesis. Ahí está. Es el 2. Ahora sí, jalamos la fórmula y aquí tenemos un 1 nuevamente. Quiere decir que es la correlación de 2 contra 2. Utilizamos la covarianza de 2 contra 2 entre la desviación estándar 2 por la desviación estándar 2. Esto es lo mismo, por eso nos da un 1. Aquí está 3 entre 2 y 3. 2 y 3. Y luego este entre 2 por 4. Ahí está. Vamos con la tercera. Aquí está mal, obviamente. Ya vimos que la covarianza sí está bien. Es la covarianza de 3 con respecto a 1. Covarianza, aquí está la covarianza de 3 con respecto a 1 entre la desviación estándar de el 3 con respecto o por la desviación estándar de 1. Y no queremos que cambie de columna. Aquí me debería salir un 1. Vamos a ver si es cierto. Aquí está el 1. Esto es la covarianza de 3 con respecto a 2 entre la desviación estándar del 3 por la desviación estándar del 2. Y aquí sería la covarianza del 3 con respecto al 3 entre la desviación estándar del 3 por la desviación estándar del 3. Por eso nos da un 1. Y esta es la covarianza del 3 con respecto a 4 entre desviación estándar del 3 por la desviación estándar del 4. La última fórmula quedaría estos valores. Sería la covarianza del 4 con respecto a 1 sobre la desviación estándar 4 por la desviación estándar del 1. Y el que no queremos que se mueva es el 4, la columna del 4. Si la arrastro, aquí me tendría que salir un 1 en esta casilla. Ahí está el 1. Este es el 4 contra el 3, es la covarianza del 4 contra el 3 sobre la desviación estándar del 4 por la desviación estándar del 3. Entonces, vean muchachos, ¿qué podemos, eh, ¿qué podemos concluir aquí? Aquí les puedo hacer una pregunta, les puedo preguntar cuál es el coeficiente de correlación de la alternativa 3 con respecto a la alternativa 2. Explique, explíquenme qué significa ese valor. Entonces, pues nosotros aquí podemos responder que la correlación entre la alternativa 3 con respecto a la 2 es ¿de cuánto? De 3 con respecto a la 2. Es de menos
2.88. Esto es igual a R, ¿ok? Por lo que existe una correlación fuerte negativa. Es decir, cuando los valores de la alternativa 3 suben, los valores de la alternativa 2 bajan. Ahí está. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Les podría hacer preguntas específicas de por qué tenemos una diagonal con números unos en la matriz de correlación de alternativas, y esto es debido a que estamos comparando las alternativas con ellas mismas, por lo que la correlación es perfecta positiva. O les podría preguntar por esta en específico, la relación que tiene la 4 con respecto a la 2, pues tenemos una R de 0.68. Esa es una relación, pues se puede decir que fuerte positiva. Quiere decir que la alternativa 4, cuando suban sus rendimientos, también la alternativa 2 va a subir sus rendimientos. Entonces no me conviene mucho invertir en las dos al mismo tiempo. Esto podría ser una razón para poder decir, ¿sabes qué? Necesito hacer otro análisis con respecto a la alternativa 4 y a la 2, esta y a esta, puesto que se mueven igual. Si esta me da mayor rendimiento y me da menor riesgo que esta, pues a lo mejor esta la podemos eliminar del portafolio. Esa sería una respuesta, ¿sí? Sin embargo, para fines académicos, lo que queremos es seguir calculando los valores, y a final de cuentas, pues este tipo de circunstancias lo vamos a poder resolver con la herramienta que se llama Solver aquí en Excel. Eso sería todo con respecto a la matriz de correlación, y esta no tiene tanta importancia a la hora de calcular la matriz de covarianza del portafolio. Esto es para poder tomar decisiones sobre qué alternativas podemos eliminar dentro del portafolio. Es para lo que nos sirve la matriz de correlaciones. Es para hacer un análisis de cuáles son mejores y cuáles son peores, o cuáles podemos eliminar. Para eso nos sirve. Pregunta de examen. Entonces, muchachos, vamos a calcular la matriz de covarianza del portafolio. Y pues no es nada más que otra matriz ¿y cómo creen que se calcula, muchachos? Bueno, pues aquí está la fórmula de cómo vamos a calcular la matriz de covarianza del portafolio. Para eso tenemos los valores de P. Son los que, aquí la voy a poner aquí abajo. Son los que nos van a indicar qué valores vamos a utilizar. Esta la voy a bajar un poquito más para que esté a la altura. Ahí. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la covarianza de la alternativa 1 con respecto a la 1? Bueno, pues vamos a multiplicar el peso que le dimos a la alternativa 1 por el peso que le dimos a la alternativa 1 por la covarianza de X1 con respecto a X1. ¿Ok? Esto es el peso que le dimos a la alternativa 1 por el peso que le dimos a la alternativa 1
por la covarianza de la alternativa uno con respecto a la alternativa uno. Covarianza de la alternativa uno con respecto a la alternativa uno. No se vayan a confundir con la matriz de correlación. ¿Ok? Ahí está. Ese sería el valor de la covarianza de uno con respecto a uno en base a qué? Al peso. Ok, muchachos. Aquí sucede una pequeña situación problemática. Aquí no podemos jalar las fórmulas sin echar a perder todo esto. Entonces, si lo que queremos es fijar el valor P1, pero al mismo tiempo tenemos que ir cambiando estos valores. Entonces, aquí voy a hacer algo. Voy a construir una matriz de esas proporciones. ¿Para qué? Para que cuando jale esta fórmula, precisamente también se jalen esos valores. Entonces, vamos a poner P1, vamos a poner P2, P3 y P4. Y estos valores, bueno, P1 es 0.25, P2 es igual al valor que tenemos aquí. ¿Por qué lo hago así, muchachos? Recuerden, el solver lo que va a cambiar son esos valores. Voy a poner aquí. El solver va a cambiar estos valores, estos 4. Entonces, cuando cambie este, quiero que automáticamente se cambie este. Por eso es que lo hago así. Que hago que este sea igual a este. Que el P3 sea igual a P3, P4 sea igual a este. Para que cuando el solver haga cambios aquí, se hagan automáticamente aquí también. ¿Por qué? Porque estos van a estar siendo usados por estas operaciones. Entonces vamos a regresarnos al punto 25 que está. Ahí está. ¿Se fijan? Cambian automáticamente. ¿Y por qué lo hicimos así? Para que cuando jalemos la cifra, bueno, también sea jalada hacia estos valores. Ahí les va. El primero es P1 por P1 por la covarianza de 1 con respecto a 1. ¿Ok? Queremos que P1 se quede fijo. Entonces ya podemos jalarlo. ¿Y cómo quedaría aquí? La fórmula nos dice que la alternativa 1 evaluada con respecto a la alternativa 2 quedaría P1 por P2 por covarianza de X1 con respecto a X2. Ahí va. Aquí está P1 por P2. Aquí está P2 por la covarianza de 1 con respecto a 2. Aquí está. Entonces, este está bien. Y luego, la covarianza 1 con respecto a 3 sería P1 por P3 por covarianza de 1 con respecto a 3. Y aquí sería P1 por P4, P1 por P4 por la covarianza de 1 con respecto a 4. Entonces, esto ya lo podemos modificar así. Este sería la covarianza de 2 con respecto a 1. Sería, aquí está, P2 por P1 por covarianza de 2 con respecto a 1. Entonces, vamos a cambiarlo totalmente. Vamos a usarla de nuevo. Sería P2 por P1 por la covarianza 2 con respecto a 1. La covarianza 2 con respecto a 1. Y como queremos que este
el P2 esté fijo, lo fijamos. Ya podemos jalar la fórmula y tendríamos aquí el 2 con respecto al 2. Aquí está, 2 con respecto al 2 por la covarianza del 2 con respecto al 2. Aquí está, 2 P2 por P3, P2 por P3 por la covarianza 2 con respecto a 3. Y este sería P2 por P4, P2 por P4 por la covarianza del 2 con respecto al 4. Entonces, pues ya tenemos las fórmulas más o menos. Tendríamos que usarlas todas. ¿Cuál sería la covarianza 3 con respecto a 1? Pues sería P3 por P1 por la covarianza 3 con respecto a 1. 3 con respecto a 1. Y lo que queremos aquí fijar, o lo que no se mueva, es P3. Entonces, esta ya la podemos mover y pues ya quedaría 3 contra 2 por covarianza de 3 con respecto a 2. 3 contra 3 y 3 contra 4 por la covarianza de 3 con respecto a 4. Es la cuarta fórmula. Ya cuando tengan habilidad, pues va a ser mucho más sencillo. Y van a decir 4 P4 por P1 por covarianza 4 con respecto a 1. Y lo que no quieren que se mueva es el P4. Por eso lo fijamos, arrastramos la fórmula. Sería 4 con respecto a 2 por covarianza de 4 con respecto a 2. 4 con respecto a 3, 4 con respecto a 4. Ahí está. Muy bien. Entonces con esto ya vamos a tener unos resultados. Vamos a calcular el rendimiento del portafolio. Vamos a calcular el riesgo del portafolio. Vamos a calcular el coeficiente de variación del portafolio. Y vamos a calcular el desempeño del portafolio. Ok, muchachos. Estos cálculos que vamos a hacer son con respecto a estas P's y a estas covarianzas. Y respecto a estos rendimientos. ¿Cómo calculamos el rendimiento del portafolio? Bueno, pues lo tenemos aquí. El retorno o rendimiento del portafolio es un promedio ponderado. ¿Qué promedio ponderado? Pues vamos a utilizar los rendimientos de cada alternativa multiplicadas por su ponderación. Y esa, para cada una, hacemos una sumatoria. Muy bien. Entonces, como tenemos 4 alternativas, pues serían la ponderación con las 4 alternativas. Entonces, el rendimiento del portafolio sería P1 por el rendimiento 1 más P2 por el rendimiento 2 más P3 por el rendimiento 3 más P4 por el rendimiento 4. Y este, pues obviamente está en porcentaje. Vamos a utilizar 4 decimales. Quiere decir que si invertimos el 25% de la inversión total en cada una de las alternativas, vamos a tener un rendimiento promedio de 2.02%. Bueno, pero ¿cómo calculamos el riesgo del portafolio? El riesgo del portafolio lo calculamos con la raíz cuadrada
de la sumatoria de todos los valores de la matriz de covarianzas del portafolio. Esto es la raíz cuadrada de la sumatoria de todos los valores de la matriz de covarianza del portafolio. Y este también estaría en porcentaje. Y vean, aquí esto es una chulada porque vean el riesgo que tenemos aquí, muchachos. El riesgo que tenemos aquí sobrepasa por mucho. Aquí tenemos un 2,83%. Ese es pues un riesgo bajo, ¿sí? Y aquí tenemos riesgos muy altos. Pero vean, si invertimos de forma eh, consistente en todas las alternativas, pues podemos tener un rendimiento, pues promedio, pero con un riesgo mucho más bajo. ¿Y a qué se debe que este riesgo sea mucho más bajo? Se debe precisamente a estos valores que tenemos aquí en las covarianzas. Esos valores negativos nos van a decir que cuando perdón, aquí no, en la de covarianzas no, en la de correlación, estos valores negativos. Esos valores negativos nos va a decir que cuando una acción sube, la otra va a bajar. ¿Sí? En realidad estos no, solo los que son muy grandes, muy cercanos a uno, como estos, este y este. Este se considera que no tiene correlación, también nos sirve. Este también nos sirve. Este no nos sirve tanto, estos dos. ¿Por qué? Porque eso nos dice que tienen una correlación fuerte positiva y no nos sirve en el portafolio. ¿Ok? Entonces, gracias a estos números negativos muy cercanos a -1, que podemos decir que cuando una baja, la otra sube y viceversa. Por eso nos da un rendimiento, un riesgo muy, muy bajo. Bueno, mucho más bajo que el riesgo normal. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de variación del portafolio? Pues es el riesgo entre el rendimiento. Y este le quitamos el porcentaje, ya habíamos hablado de eso. ¿Y qué quiere decir? Bueno, ya habíamos también dicho que quería decir es cuánto riesgo corres por cada punto de rentabilidad. Aquí estamos corriendo 0,97 puntos de riesgo por cada punto de rendimiento. Y el desempeño es al revés, rendimiento entre el riesgo. Le quitamos el porcentaje y este es cuánto rendimiento estamos adquiriendo por cada punto de riesgo. ¿Sí? Entonces, estas alternativas, ¿cuándo son? Cuando tenemos P1 igual a P2 igual a P3 igual a P4. Cuando todas son iguales, que son iguales a 0,25. ¿Ok? Pero aquí está lo bonito de lo bonito, muchachos. Aquí está la restricción. Entonces, ¿cuánto le estamos? Es más, esto lo voy a poner aquí abajo. Voy a poner P1, los valores de P. P2,
5. 0.25. Bueno, voy a copiarlos y pegarlos así. Aquí ya me sobró uno. Estos serían los valores. Esto quiere decir que le vamos a meter una inversión. ¿De cuánto sería la inversión que le estamos metiendo? Vamos a ver. El dinero que le vamos a meter al Alibaba. El dinero que le vamos a meter a Tesla. El dinero que le vamos a meter a AMD. El dinero a AMD. Y el dinero a Caterpillar. Y este sería el rendimiento después de la semana. Vamos a ver. ¿Cuánto dinero le tendríamos que meter a Alibaba? Sería por ¿cuánto? ¿Cuál es el total de la inversión? Dijimos 1.200.000 dólares. Aquí vamos a ponerle inversión total. Inversión total. 1.200.000 dólares. Vamos a ponerlo en contabilidad, dinero, moneda. Rayos. Aquí está. Entonces, para Alibaba, que es la alternativa uno, por este dinero. Y aquí para jalar la fórmula, pues voy a... Entonces vamos a meterle 300.000 y obviamente para cada uno son 300.000. La sumatoria de todos estos, pues tiene que ser 1.200.000. Aquí está, 1.200.000. Y el rendimiento, pues es este. Es este 0.02 por este. Este también lo voy a fijar. Ahí está. Estos dijimos que eran porcentajes a 4 decimales. ¿Cuánto vamos a estar ganando si metemos 1.200.000 en el portafolio con estas proporciones? Es decir, le vamos a meter 300.000 a Alibaba, le vamos a meter 300.000 a Tesla, 300.000 a AMD y 300.000 a Caterpillar. Vamos a tener una ganancia de 24.000. ¿Ok? Pero entonces vamos a cambiar nosotros los criterios, muchachos. ¿Qué nos dice? Queremos maximizar el rendimiento. Si queremos maximizar el rendimiento, pues nada más tendríamos que asignarle el total de la inversión a la alternativa que nos ofrece mayor rendimiento, que sería la alternativa uno a Alibaba. Bueno, si queremos maximizar el rendimiento,
Esta. Pues solo tendríamos que cambiar estos valores. Cambiar estos valores para maximizar el rendimiento. Pero eso lo podemos hacer con el solver y decir, ¿sabes qué? Si lo que quiero, si la función objetivo es el rendimiento del portafolio, lo quiero maximizar cambiando los valores de estas cuatro celdas. ¿Con qué restricción? De que la sumatoria de esas cuatro celdas sea igual a 1. Lo corremos y nos hace todos los cambios aquí en esto y nos dice, ¿sabes qué? Asígnale el 100% a la alternativa 1, a la alternativa 1. Y la alternativa 1 que me va a dar, pues un rendimiento de 2.7418% con un riesgo de 4.11, un coeficiente de variación de 1.5 y un desempeño de 66, de 0.66, perdón. Entonces ya nos hizo todos los movimientos. Entonces, esto, que es lo del portafolio, tendría que coincidir esto con la alternativa 1. Aquí está. Y de hecho es exactamente igual. ¿Ok? Quiere decir que para maximizar el rendimiento, tengo que utilizar estos valores. Aquí los voy a pegar no como fórmulas, sino como valores. ¿Y qué proporciones estoy usando? Ok. Estas proporciones. Quiere decir que 1.200.000 dólares los voy a asignar a Alibaba y con eso podría estar ganando 32.000 dólares. En una semana, 32.000 dólares no está nada mal. ¿Ok? Pero este es con el criterio de maximizar rendimiento. Vamos con el inciso B. Para maximizar el desempeño. Entonces, vamos a maximizar el desempeño. ¿Qué hacemos? Pues cambiamos el solver y le decimos, ¿qué quiero? ¿Cuál objetivo ahora? Pues ahora el desempeño del portafolio. Este. ¿Qué quiero hacer? Maximizarlo. ¿Cambiando qué valores? Los de P. Esos ya están. Vamos a borrarlos otra vez y a ponerlos otra vez. Con sujeto A, ¿o cuál es la restricción? Bueno, que la sumatoria de todos tiene que ser 1. Y lo resolvemos. Y nos dice, ¿sabes qué? Puedes tener un desempeño de 2.202. Es un desempeño muy alto, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? Tienes un rendimiento de portafolio del 2% y un riesgo del 0.9274%. Esto, muchachos, es algo muy raro de ver en una inversión. Imagínense que les aseguren casi una cifra positiva, es más, un 1% a la semana. 1% a la semana de inversión, bueno, pues, estamos hablando, imagínense, en un año cuánto sería. Bueno, va.
Esto sería nada más para esta semana. ¿Cuáles valores estamos? Aquí están las alternativas. ¿Y qué nos dice esta, esta alternativa? Bueno, esta nueva proporción, estas nuevas proporciones nos dice, ¿sabes qué? Si quieres obtener el máximo desempeño, no le asignes nada a P1. ¿Por qué? Pues porque sí tiene un rendimiento alto, pero tiene un riesgo muy alto también. Y yo creo que también tiene que ver la correlación que tiene con otras alternativas. ¿Ok? Dice, no le asignes nada a la alternativa uno, asígnale un 66,51% a la alternativa 2 de la inversión, asígnale un 27,56% a la alternativa 3 y asígnale un 6% a la alternativa 4. Esto es, traducido en dinero, métele este dinero, $798,000 a la alternativa 2, méteselo a Tesla, métele 330,000 a AMD y métele 70,000 a Caterpillar. Y eso te va a asegurar un rendimiento de 2,0429, es decir, de $24,514, con un riesgo muy bajo realmente. Bueno, y si queremos minimizar el riesgo, ¿qué nos dice Minitab? Perdón, ¿qué nos dice Solver? Vamos a resolverlo. Vámonos a datos, Solver. ¿Qué queremos hacer? El riesgo del portafolio. Aquí está el riesgo del portafolio. Queremos minimizarlo cambiando los valores estos y que está sujeto a que la sumatoria de esos valores sea 1. Resolvemos y aquí están los valores. Nos dice, ¿sabes qué? Si quieres minimizar el riesgo, porcentaje, 1, 2, 3, 4. Se puede minimizar hasta 0,9216. Aquí está. Todavía es el menor de todos, es obvio, puesto que es lo que queremos minimizar. Y te va a dar un rendimiento del 2,01. ¿Y qué nos dice? Cuando asignes eso, aquí están los valores que tienes que asignar. Son muy parecidos a los del desempeño. Aquí está. Asignale un 63,43% a Tesla, un 28,46% a AMD y un 8,1% a Caterpillar. Bueno, eso en cifras, en dinero, ¿cuánto es? Aquí está. Para obtener un rendimiento de $24,207, que obviamente es menor que aquí. Y obviamente es menor que acá. Maximizar rendimiento. Entonces, aquí están algunas de los criterios que son para criterios optimistas, criterios pesimistas, ¿no? Si quiero irme por un criterio optimista, es decir, me va a ir muy bien, sin importarme el riesgo, puedo ganar $32,000 en promedio. Está muy bien, pero también puedo perder, ¿sí? Digo, bueno, solo yo lo que quiero es minimizar el riesgo. Aquí vamos a minimizarlo hasta 0,9%. Es un riesgo muy bajo, de hecho. Y voy a estar ganando en promedio $24,000, que no es nada tampoco, bastante despreciable y siendo para una semana, estaría bastante bien. Entonces, muchachos, pues es así como decidimos, ¿no? Si nos queremos ir por minimizar el riesgo, tomamos esta ponderación para invertirlo con este dinero.
Pero pues podemos agregar otras restricciones, como lo dice en el último inciso. Dice, en caso de tener la restricción de que no debemos asignar más del 40% de la inversión a una sola alternativa, maximice el desempeño del portafolio. Es decir, aquí tenemos unas restricciones, con restricciones. El maximizar desempeño. Este sería el último inciso. ¿Qué nos está pidiendo en este último inciso? Nos está diciendo que vamos a agregar restricciones. ¿Qué restricciones? Estas. En caso de tener la restricción de que no debemos asignar más del 40% de la inversión a una sola alternativa. A ver, aquí estamos asignando más del 60%. Entonces, esta restricción me está diciendo, ¿sabes qué? No puedes estarle asignando el 60% a la alternativa 2. Tu tope es 40%. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a regresarnos. Vamos a decir que ahora lo que queremos maximizar es el desempeño. Vamos a maximizar el desempeño, maximizar. Con respecto o moviendo ¿qué? Estos valores. Pero, aparte de esta restricción, vamos a agregar ¿qué restricciones? Bueno, que este valor tiene que ser menor o igual al 0.40%, 0.4. Y luego, ay caray, que esta restricción tiene que ser menor o igual al 0.4. Que esta restricción tiene que ser menor o igual que 0.4 y que este tiene que ser menor que 0.04. Vamos a ver. Aquí me equivoqué. Es 26, 27, 28 y 29. C. Este lo tengo que cambiar porque me equivoqué. Es 0.4. Aceptar. Ahí están ya. Simplemente le doy resolver y miren lo que hizo. Ya no me dejó que hubiera más del 40% en alguna de las alternativas y me cambió esto. Y obviamente también me cambió esto. Con la restricción que tenemos allá, tenemos esos porcentajes. Tenemos un rendimiento del portafolio de 1.8487 con un riesgo de 1.22, que tampoco está tan alto como otros casos, como aquí, por ejemplo. Y pues aún así tenemos un desempeño decente. Si bien no es el maravilloso desempeño que teníamos en estos casos, pero pues sigue siendo decente. ¿Y cómo vamos a alocar o distribuir aquí? Así vamos a distribuir la inversión. Vamos a distribuir $23,000 a Alibaba, $480,000 a Tesla, $407,000 a AMD y $289,000 a Caterpillar. Y vamos a tener un rendimiento total al final de la semana de $22,184 en promedio. Entonces, aquí ustedes tendrían que hacer sus conclusiones para cada caso, ¿sí? Si les hago una pregunta en específico sobre eh, las alternativas de correlación, alguna pregunta específica sobre asignación de la inversión, ustedes me la tendrían que contestar aquí mismo. Entonces, pues este sería una forma de la cual sería que pudiera venir el examen, ¿no? De hecho, es muy parecido. Entonces, espero que les sirva para estudiar. Mañana voy a estar disponible si tienen alguna duda.
o comentario, pues estoy a sus órdenes. Em, Recuerden lo que les dije, muchachos, sobre el solver. Aquí, por ejemplo, sabemos que la suma tiene que ser igual a uno. Sin embargo, aquí vemos un decimal, un 3 ahí muy, muy bajo. Pues esto es debido a las opciones que utilizamos en Excel, ¿no? Y debido a cómo funciona el solver, que nos va a dar el valor más cercano, no necesariamente el valor exacto o la solución exacta, pero nos va a dar una solución muy, 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 muy cercana a la solución real. Es por eso que a veces tenemos este tipo de circunstancias donde, ah, caray, no debería estar este punto 03, pero no hay ningún problema. Entonces, espero que les sirva, muchachos, que tengan pues les deseo mucho éxito en el examen y que tengan un día excelente. Lo voy a subir a la plataforma, este ejercicio y el video. Que pasen buenas noches, éxito.